Bienvenidos a El Alep. Hoy la recomendación es de 7 películas muy perturbadoras, basadas en 7 asesinos seriales, de los más prominentes y repugnantes que ha dado el mundo. También este top lo hacemos en base a buenas películas. No solo es hablar de lo brutal y de la psique de estos personajes, sino también de lo bien llevadas que fueron a la pantalla grande. Y es por eso que hoy queremos hablar de estos 7 personajes que lamentablemente pasan a la inmortalidad por ser de los seres más malvados que ha dado el mundo. Hoy en el Alep, 7 asesinos seriales que inspiraron grandes películas. Pues bienvenidos y comenzamos. Sin duda los asesinos seriales nos atrapan sus historias, ya sea por morbo o también algunos porque sí fueron demasiado inteligentes y supieron todo el tiempo lo que iban a hacer. Y es por eso que nos vamos a meter en la psique que llevó estas obras maestras al cine. Pues bien, empezando con la primer película, tenemos a Gacy. Esta película, basada en hechos reales, siendo muy verídica y basada en la vida de John Wayne Gacy, el cual tenía un alter ego, el cual se llamaba el payaso Pogo. En la película vemos perfectamente cómo Pogo, este alter ego de Gacy, lo ayuda a llevar a cabo todo el terror y el horror que él podía provocar, sobre todo en adolescentes. También la película nos muestra cómo su casa llegó a ser prácticamente un cementerio. Aquí vamos a ver la doble vida de John Wayne Gacy, ya que tenía una familia bien constituida, con hijos, pero que también tenía una parte malvada, una psique desviada, sobre todo por adolescentes, y a los cuales hacía sufrir demasiado. También vamos a ver cómo puede llegar el ser humano a tanto horror y hacerlo realidad, ya que la casa de John Wayne Gacy era un cementerio. En la casa de John Wayne Gacy encontraron más de 150 cuerpos y lo vamos a ver en esta película. Tal vez cinematográficamente no es la mejor película, pero créeme que es muy verídica y vas a conocer muchísimo a este monstruo y sobre todo lo que lo llevó a hacer este tipo de horrores, este tipo de brutalidades sin ningún tapujo, que simplemente lo convirtió en uno de los hombres más despiadados del mundo. En el número 6 te invito a ver una película argentina. El niño de barro habla del asesino serial más joven de su época y uno de los más jóvenes de la historia. Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, fue un niño que desde que nació la maldad estaba en su cuerpo y en su mente, ya que para él era muy común acechar, asesinar, hacerle daño a los más débiles, no solamente a los animales, que fue como empezó y como se desarrolló esta psique malvada del petizo orejudo. Después se fue desarrollando a lastimar a compañeros más pequeños, a amigos más pequeños. Cayetano Santos Godino, a la primera oportunidad que tenía, era un ser demasiado malvado y desataba toda su furia. Simplemente por jugar, simplemente porque el umbral de la maldad para él no era el mismo que para cualquier ser humano. Para él era un juego y era un experimento. Tal vez él veía la maldad de otra forma. En El niño de barro vemos perfectamente esto de lo que les estoy hablando, ya que la película argentina está muy bien llevada, además de que le ponen un toque perfecto de suspenso. El director Jorge Algora nos lleva de una buena manera
a conocer mejor a este personaje y también nos atrapa en la historia y en cómo nos va envolviendo, claro, acompañado de toda la brutalidad que tenía este personaje. El final de la película es maravilloso, ya que lo entrevistan y te dice mucho el por qué este personaje cometía sus fechorías y el poco sentido de la maldad que tenía. Te invito a ver El Niño de Barro, es una muy buena película. En el número 5, Henry. Esta película basada en la vida de Henry Lee Lucas. La película es brutal, créemelo. La película es altamente gráfica. También la película nos mete muchísimo en la psique de este asesino serial y nos muestra paso a paso cómo iba pensando, cómo iba analizando todo lo que eran sus delitos. Henry Lee Lucas también es uno de los asesinos más prominentes que ha dado el mundo. Él mismo confesó en alguna ocasión que había llegado a darles final a más de 600 mujeres. En esta película, créeme que lo vemos de una manera muy gráfica, de una manera muy brutal. Aquí conocemos mucho el por qué Henry Lee Lucas tenía estas desviaciones, pero créeme que también conocemos a este Henry Lee Lucas malvado, el cual sí hacía las cosas por placer y por querer provocar dolor. Henry es una gran película, no es para todos, es muy gráfica, pero créeme que es muy buena y entiendes muchísimo la mente de esta persona y su locura. En el número 4, El asesino de San Paoli. Esta película es dirigida por Fatih Akin de una maravillosa manera. La película está basada en la vida de Fritz Honka, un sobreviviente del Holocausto, el cual vivía en Hamburgo y frecuentaba muchísimo un bar el cual se hacía llamar El Guante de Oro. Esta película es maravillosa porque nos mete a fondo en los barrios bajos y a conocer personajes muy peculiares, así como también muy raros. Los personajes con los que interactúa Honka son personajes de la peor calaña, llamémosle prostitutas, asesinos, bueno, etc. El que menos hace aquí es robar, pero en general todo el entorno en el que se desenvuelve este asesino serial es horrible, es de lo peor. Y esto es lo maravilloso de esta película, ya que nos muestra un retrato más verídico y más realista de lo que fue el mundo de estos personajes. El asesino de San Paoli también es altamente gráfico, nos muestra lo despiadado que llegó a ser este personaje. Así también como que prácticamente usaba su refrigerador, usaba el sótano o los pequeños huecos de su casa para guardar partes de los cuerpos que él mutilaba. Él era muy poco agraciado y él lo sabía, por lo cual prácticamente llevaba con engaños a las personas, prácticamente las alcoholizaba o simplemente desataba su furia cuando ya estaban dentro de su casa. La película es brutal, la película es verídica y sobre todo muy gráfica. Créeme que es altamente recomendable, te invito a verla, no te vas a arrepentir. Es maravillosa y es un maravilloso retrato de este asesino en serie. En el número 3, y tenía que poner esta película ya que es una obra maestra, tal vez nos desviamos un poco de lo brutal que son estas películas, pero créeme que Psicosis tiene que estar. Psicosis es una obra maestra, además de que está basada en la vida de Ed Gein, también este asesino serial que fue tan raro y tan brutal que pasó a la historia por sus hechos. Recordemos también que él secuestraba personas, profanaba tumbas, así también como cuando encontraron en su casa al entrar muchísimos, pero muchísimos objetos hechos con piel humana.
y no solo eso, encontraron huesos, instrumentos para comer que estaban hechos de seres que ya no tenían vida. Ed Gein sin duda fue una persona muy perturbada, una persona enferma, también seamos muy honestos, porque él sí tenía esquizofrenia y el cual dependía muchísimo de su madre. Su estabilidad emocional dependía de su madre. Al ella fallecer prácticamente se desató su locura. Y Alfred Hitchcock lo lleva de una manera maravillosa en Psicosis, ya que él se detiene simplemente porque sabe que su madre está ahí y que lo puede regañar. El maestro del suspenso, Hitchcock, lo lleva a otro nivel, lo lleva de una manera muy elegante. Sinceramente, la película no es vulgar, pero no te deja nada libre. Aunque nos deja mucho a la imaginación, la verdad es que nos deja traumados, nos deja pensando, pero de una muy grata manera. El maestro Hitchcock nos regaló una obra maestra del cine. Sin duda, Psicosis es una imperdible y una imprescindible. En el número 2, el maestro Lars von Trier nos regala una obra maestra en este género. La casa de Jack está basada en varios de estos personajes, de estos asesinos en serie, llevado de una magnífica manera. La casa de Jack es brutal, es mágica y también artística. En esta película vemos cómo el director conjuga y compara el arte con esto de hacer que la gente termine con la vida de otros. Esta maravillosa conjunción y esta magia que nos regala Lars von Trier en cada película nos deja un poco perturbados, pero también nos deja un grato sabor de boca. Jack, además de ser un personaje malévolo que le gusta y le encanta hacer horror en la vida, también es un personaje que adora el arte, que sabe muchísimo de arte, que sabe muchísimo de música y lo compara, y no solo lo compara, lo lleva a cabo cada que hace una de estas horrorosas muertes. La casa de Jack termina siendo traumante para todo el que la vea, porque también el contenido es demasiado gráfico. Matt Dillon nos regala un personaje memorable aquí. Yo diría que a nivel del mismo Jack el Destripador o Hannibal Lecter. Sinceramente, Jack en esta película es mágico y perturbador. Por otro lado, también las participaciones de varios actores que ya están consolidados como Uma Thurman nos regalan momentos maravillosos en esta película. La casa de Jack se va componiendo de pequeños personajes que van perdiendo la vida a manos de este hombre. La casa de Jack además tiene pequeñas anécdotas que vas a ir descubriendo de varios asesinos en serie que han vivido, que han pisado la tierra. Claro, Jack es ficción, pero una ficción demasiado verdadera, basada en hechos reales, basada en personajes muy perturbadores. Créeme que Lars von Trier nos regala una joya en esta película, sobre todo en este género. Te invito muchísimo a ver La casa de Jack, vale mucho la pena, vas a quedar perturbado pero con un buen sabor de boca, y sobre todo te invito a ver al maestro von Trier, que tiene una cinematografía maravillosa. En el número 1, otra obra maestra, otra obra de arte y una imprescindible de este género si te gusta. La película Monster es algo que va directo a tu cerebro, algo que te deja perturbado, que te deja traumado y te deja con muchos porqués. La vida de Alan Wuornos sin duda fue una vida muy cruenta, una vida que también le costó muchísimo vivir y por eso al final ya no la quería.
Allen Wuornos, interpretada por Charlize Theron de una manera maravillosa. Esta mujer hermosísima en esta película, créeme que cambia de una manera asombrosa. Y no por nada ganó todos los premios con este papel. Sin duda, este papel de Charlize Theron se lleva todas las palmas. Y pues bien, la película Monstruo nos hace darnos cuenta de lo que fue la vida de Allen Wuornos y que la fue llevando a hacer lo que fue una de las primeras asesinas seriales en el mundo y sobre todo una de las más crueles, y cómo la vida le fue dando la espalda cada vez que ella quería mejorar, quería cambiar o quería aportar algo bueno al mundo. El mundo parecía que no la dejaba. Este patriarcado ignorante que la lastimó tanto, la convirtió también en esto, en un monstruo. Pero créeme que con esta película entiendes muchísimo la transformación de este personaje. No es justificación, pero créeme que sufrió demasiado, que el mundo mismo, las circunstancias mismas parecieran que estaba en su contra. Algo lamentable, hechos lamentables y la verdad una obra maestra llevada al cine. Y bueno, también aquí hemos hablado de la inclusión, que ha sido absurda en muchas ocasiones, que ha sido inclusión forzada. Pues bien, esta película es hecha prácticamente totalmente por mujeres. Charlize Theron y la directora Patty Jenkins nos regalan joyas verdaderas, y esto pasa porque hay mujeres con muchísimo talento, mujeres que son muy profesionales, y esta película es un ejemplo de ellos. Bueno, te invito a ver estas películas. Las últimas, créeme que son obras maestras, son joyas, cada detalle está bien cuidado. Pero las 7 son películas perturbadoras, todas basadas en hechos reales y sobre todo en personas que han vivido en este mundo simplemente dejándonos maldad. Con tus likes y tus comentarios me ayudas muchísimo para seguir subiendo contenido que le guste a la comunidad, y sobre todo con tu suscripción, ya que con eso pues me ayudas a mantener este espacio para los que adoramos el cine en todas sus expresiones. Esto fue la LEP, muchísimas gracias.